hermanos mayores, tíos, quienes estén a cargo, por supuesto, del cuidado de los menores. Cuando hablamos de las emociones de los más pequeños, hay que darle ese lugar, esa atención cuando sienten miedo, cuando se sienten preocupados, angustiados, cuando quieren llorar y no solamente calmar la situación diciéndole, ya va a pasar, no pasa nada. Esto por lo general será en situaciones de emergencia. Es así que ya tenemos a una gran invitada, Amale Calvo Pérez, quien es especialista en neurociencia y educación de The Family Place. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que se nos viene es cómo acompañar, digamos, o atender las emociones de nuestros niños, digamos, en diferentes circunstancias. Cuando tenemos a un niño que está atravesando alguna situación difícil, como mencionabas hace un momento, como puede ser una enfermedad, una separación, una mudanza, algún cambio importante, creo que un primer paso siempre es que los adultos, aquí incluyo no solo a los papás, sino también a los maestros, podamos validar las emociones de los niños. Validarlas quiere decir que les demos un lugar, que las reconozcamos como válidas y como valiosas, ¿no? Que no pretendamos ni negarlas, ni acelerar el proceso de la propia emoción, ni juzgarlas, sino que las reconozcamos como valiosas. Ese siempre es un primer punto de partida para que los niños se sientan reconocidos en este proceso que están atravesando, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, muchos de los padres de familia o quizás maestros tratan de minimizar las emociones de los niños, ¿no? Como diciendo, no pasa nada, ya todo se va a calmar. ¿Y por qué no dejarlos en ese momento liberar? ¿Qué usted puede recomendarles a ellos? Es difícil para un adulto muchas veces lidiar con las emociones de un niño, que es una personita que está en formación y que al no ser un adulto con la capacidad neurológica o cerebral del todo desarrollada, no tiene todas las herramientas para regular sus emociones como lo tenemos los adultos, ¿no? Y es difícil muchas veces lidiar con la intensidad de los niños o los desbordes que a veces pueden tener. Y por eso muchas veces los adultos pretendemos que ellos atraviesen las circunstancias complejas como nosotros pretendemos atravesarlas, ¿no? Pero los niños necesitan mucha contención y el ejemplo que nosotros podamos darles de nuestras propias emociones en el momento en que ellos están atravesando también una situación complicada es fundamental. Las emociones de los adultos impactan muy significativamente en las emociones de los niños. Entonces, en la medida en que nosotros mantengamos la calma, por ejemplo, en la medida que nosotros nos acerquemos a ellos con cercanía, con serenidad, va a ser más probable que ellos también puedan enfrentar de una manera más positiva la circunstancia que están atravesando, ¿no? ¿Y qué pasa ante la ausencia de los padres de familia en casa, por ejemplo, ¿no? Llega, por ejemplo, un pequeño a casa y se siente triste porque de repente sus demás compañeros no lo están incluyendo dentro del grupo o de repente sacó una nota que no es la que papá o mamá espera y probablemente esto provoque una llamada de atención. Entonces, no hay con quien pueda liberar. ¿Qué ocurre? ¿Se reprime un menor cuando son ignoradas esta atención de emociones que ellos puedan tener? Sí, de hecho el impacto de no atender las emociones de los niños en su vida, en su seguridad, en su confianza en ellos mismos, en su autoestima, es muy grande, ¿no? Los niños necesitan ser atendidos emocionalmente desde que nacen y a lo largo de su desarrollo, ¿no? Es muy importante que haya un adulto sano, un adulto estable que los pueda escuchar, que los pueda contener, que pueda validar lo que sienten y que al mismo tiempo sea la figura de los padres, si es que están presentes, que siempre es lo ideal, o sea un adulto cuidador o un buen maestro que los acompañe, pero dentro de este proceso de contención y de validación de las emociones de los niños es importante también tomar en cuenta que ellos necesitan tener límites claros, ¿no? El que yo esté sufriendo, el que el niño esté sufriendo, el que el niño esté asustado, temeroso, ansioso, triste, no quiere decir permitirle todas las conductas inapropiadas que puedan surgir de una emoción negativa, ¿no? El hecho de que estés triste no quiere decir que voy a permitirte que me pegues, por ejemplo, o que me insultes, ¿no? Que a veces los padres o los adultos cometen ese error. Ay, es que está triste, hay que dejar que desahogue, hay que dejar que desfogue, pero los niños necesitan, contrariamente a lo que muchos creen,
límites con afecto también, incluso en los momentos dolorosos, ¿no? Y esos límites les dan mucha seguridad, les dan una estructura que ellos necesitan para poder enfrentar una circunstancia compleja, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cómo detectar si estas emociones que tienen, que son válidas evidentemente, están entrando ya a una angustia emocional que pueda provocar una ansiedad, depresión? ¿Qué alertas debemos de tomar en cuenta? Yo creo que es muy importante que todos los adultos tengamos en cuenta que cuando observamos que un niño presenta cambios de conducta repentinos, digamos, sí, repentinos, y sobre todo cuando son sostenidos en el tiempo, es muy probable que haya algo que esté detonándolos, a lo cual debamos prestarle atención. Entonces, cuando de pronto un niño empieza a mostrarse apático, desganado, triste, desmotivado con algo que antes le interesaba, cuando empieza a presentar somatizaciones, es decir, que empieza a decir que tiene algunos síntomas físicos que aparentemente no tienen ninguna causa biológica para aparecer, ¿no? Cuando de pronto empiezan a haber cambios en su rendimiento académico, por ejemplo, o en sus relaciones con los demás, cambios de humor muy frecuentes, cuando esos cambios aparecen y aparecen sobre todo de forma repentina y se sostienen en el tiempo, suele ser una señal de alerta que tenemos que atender, ¿no? Por supuesto. Y en ese caso, algún consejo a los papitos, mamitas, maestros, cuando entran en crisis, digamos, los menores, ¿cómo calmarlos? ¿Qué palabras son las más asertivas para quizás no invadir tampoco el lado emocional de ellos, pero que también se sientan atendidos? Importante que nosotros estamos ahí atentos, por supuesto. La contención física y todo lo sensorial, lo físico es fundamental. Un abrazo, un beso, una caricia, una mirada a los ojos, el ponernos a la altura de los niños para poder mirarlos y hablarles directamente, ¿no? El yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, yo sentiría lo mismo que tú. Es válido que te sientas así, comprendo que te estés sintiendo de esta manera. Todas esas palabras también ayudan a calmar y a bajar la intensidad de lo que el niño está sintiendo, ¿no? Y fuera de eso hay que ofrecerles una compañía constante, buscar espacios de interacción interpersonal que sean positivos, que sean sanos, estar muy presentes, compartir tiempo de calidad. En esos momentos difíciles los niños necesitan mucho tiempo de calidad, sin que estemos mirando el celular y tratando de contener al niño, ¿no? Sino un verdadero tiempo de calidad para ellos. Buscar espacios que puedan desarrollar también su autoestima, la regulación emocional, que puedan aprender estrategias a través de la respiración, del juego. Todo eso ayuda muchísimo a que ellos puedan estar mejor preparados para enfrentar estas circunstancias difíciles de la cual ninguna familia está exenta, ¿no? Por supuesto. Así como has mencionado algunas estrategias, algunas herramientas que también sean útiles para aplicarlas con nuestros hijos. Sí, podemos, como les decía, enseñarles las técnicas de respiración, podemos enseñarles también que a través del arte, por ejemplo, ellos pueden expresar a través de un dibujo, de la pintura, pueden expresar lo que están sintiendo, a veces también generando un diálogo muy natural, muy espontáneo, enseñarles también vocabulario emocional. ¿Qué quiere decir? Que les podamos decir, bueno, esto que tú estás sintiendo se llama rabia, esto que tú estás sintiendo se llama enojo. Enseñarles a poder poner por palabras y no decir me siento bien, me siento mal, sino ponerle un nombre a eso que sienten y enseñárselos intencionalmente también ayuda mucho, ¿no? Pasar tiempo con ellos, como decía hace un rato, y buscar estas instancias también para relacionarse positivamente con sus pares, con otras personas que sean cercanas a ellos, ¿no? Claro, y eso es desde el lado de los padres de familia, pero desde el lado de los maestros, por ejemplo, ¿cómo manejar esta situación? Debe haber mucha comunicación entre el colegio y los padres, ¿no? Cuando los maestros observan alguna conducta que alarme, siempre deben informarle esto a los padres y viceversa. Debe haber una comunicación constante, una comunicación fluida. Los maestros también deben ofrecer contención, deben ofrecer escucha, sin juzgar, sin pretender acelerar el proceso de la emoción, como decía al principio, ¿no? Claro, y cuando un niño está en shock o paralizado en el miedo, aquí los padres o un maestro o un mayor que está a su alrededor, ¿tiene que obligarlo a hablar o es necesario que le dé su espacio?
Es bueno darle su espacio. Cuando un niño ha pasado por una situación traumática, por ejemplo, y pretendemos hacerle muchas preguntas en el momento de crisis, podemos caer en revictimizarlo y hacer que el dolor sea más grande aún. Y aturdirlo. Entonces, ¿no? y aturdirlo, exacto. Entonces es importante buscar siempre el mejor momento y las mejores herramientas para poder llegar a los niños cuando están, por ejemplo, como tú decías, ante una situación de shock o de trauma, ¿no? Por supuesto. Male, muchísimas gracias. ¿Algún número en el cual la gente se pueda contactar contigo? Sí, muchas gracias. Nosotros en el Family Place, The Family Place, que está ubicado en Chacarilla, ofrecemos una serie de talleres y espacios de acompañamiento para los padres y para los niños, que van mucho en la línea también de contener, de formar. Así que nos pueden ubicar en redes como thefamilyplace.pe y estamos ahí disponibles para lo que necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias también. Aquí en Al Día, 11 de la mañana.